La acompañan la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La coordinadora de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez Amaya. El coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Andrea Leticia Becerril Vilchis. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Audelia Jasso Arriaga. La derechohabiente del programa Pensión Mujeres Bienestar, Felipa Rosalía Martínez Renedo. Y la derechohabiente del programa Pensiones Mujeres Bienestar, Aurelia Carvajal Agustín. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo de la gobernadora constitucional del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. Buenos días a todas, a todos ustedes. Es un gusto darle la bienvenida al Estado de México a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de nuestro querido México. Muchísimas gracias, presidenta, por estar aquí. Los mexicanos lo recibimos con mucho cariño, con mucho agradecimiento. Muchas gracias, así como a la licenciada Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar del Gobierno de México. Muchísimas gracias, licenciada. A la licenciada Citlali Hernández Mora, secretaria de las Mujeres del Gobierno de México. Muchísimas gracias. Y a nuestra compañera, la maestra Leticia Ramírez Amaya, coordinadora de Asuntos Gubernamentales. Al licenciado Carlos Torres Rosas, secretario técnico del Gabinete de la Presidencia y coordinador general de Programas para el Bienestar. Muchísimas gracias. Al licenciado Manuel Vilchis Viveros, que está aquí con nosotros, nuestro presidente municipal de Sinacantepec. Muchas gracias por estar aquí. Y adelante, aquí nuestra presidenta lo invita a pasar. Muchas gracias, presidenta, por esa deferencia. Un aplauso muy fuerte aquí a nuestros compañeros. Gracias. Así como también me complace saludar a la compañera Aurelia Carvajal, a Andrea Leticia Becerril, a Felipa Rosalina Martínez y a Audelia Jasso, quienes son derechohabientes del programa Pensión Mujeres con Bienestar, que hoy reciben su tarjeta. Un aplauso muy fuerte a todas ustedes. Así como también saludamos con mucho cariño pues a todos los que están aquí con nosotros, pero muy en especial a los vecinos de Sinacantepec y de municipios que nos acompañan, y a nuestras mujeres de nuestros pueblos originarios. Un aplauso a nuestras mujeres que son ahorita la parte fundamental de este acto, a nuestros pueblos originarios. Muchísimas gracias. Además, también agradezco la presencia de los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Insisto, me complace muchísimo estar en Sinacantepec, iniciando las actividades de este 2025. Y qué mejor forma de hacerlo que contar con la visita de nuestra querida presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum. Bienvenida sea, presidenta. Hoy inicia, presidenta, 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 presidenta. Hoy
inicia la entrega de tarjetas Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que significa un beneficio social para 1.626.925 beneficiarios del Estado de México entre estos dos programas. Por ello, a nombre de los mexiquenses, le digo gracias, Presidenta. En nuestra entidad la recibimos con mucho cariño, con mucho respeto, porque su presencia y sus acciones nos traen aliento y bienestar a las familias mexiquenses. Es un gusto estar con ustedes, jefas de familia, abuelitas, mamás, hermanas, hijas, tías, sobrinas, todas nuestras mujeres, mujeres trabajadoras incansables, que día con día luchan por el bienestar, por el cuidado, por la protección de sus familias. Con la visión humanista de nuestra Presidenta, impulsamos el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. El proyecto de transformación hoy construye las bases para una sociedad más justa, más equitativa e incluyente. Por ello, quiero expresar mi gratitud a nuestra Presidenta, ya que ayer jueves, desde la Mañanera del Pueblo, inició con la entrega de las primeras tarjetas de bienestar de la pensión Mujeres Bienestar para beneficiarias del Estado de México. Y como dicen por ahí, dar es dar. Por eso, doctora, cuente siempre con la gratitud de la población mexiquense y hombro con hombro seguiremos trabajando. Su presencia nos motiva. Estamos muy alegres de recibirla para continuar con la entrega de la tarjeta Pensión Mujeres Bienestar, en beneficio de 81.241 mexiquenses trabajadoras, mientras que 1.545.684 mujeres recibirán paulatinamente el apoyo de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. En las mujeres históricamente han recaído las labores del hogar, del cuidado y de la protección de las familias. Por eso es importante lo que hace nuestra Presidenta de la República, el reconocer y dar visibilidad a esas mujeres que por mucho tiempo no fueron vistas y no fueron observadas y menos reconocidas. Muchas mujeres que se encuentran en esa etapa carecen de un ingreso propio. Por ello, con estos programas de bienestar se mejoran las condiciones de vida de las mujeres y se les abona su autonomía económica. Confío y creo que la fuerza del trabajo en equipo, el cual siempre rinde frutos, hoy en Sinacantepec se va a lograr y también va a lograr transformar la vida de las mujeres mexiquenses. En la pensión Mujeres con Bienestar será de 760 vecinas beneficiadas y 13.787 del programa Pensión para Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Por ello, el Estado de México también aprovecha el momento para establecer ese compromiso que, así como nuestra Presidenta de la República hace ese esfuerzo junto con su equipo de trabajo para dar este beneficio, el Estado de México seguirá apoyando a través del programa Mujeres con Bienestar a 5.431 mujeres, así como alimentación para el bienestar a 5.347. De esta manera estamos construyendo e implementando políticas de bienestar con perspectiva de género que son tan importantes como un pilar fuerte de la Cuarta Transformación. Hoy recurro a las palabras del político exsecretario general de la ONU, Kofi Annan. Él decía que la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Como siempre lo menciona nuestra Presidenta de México, es tiempo de mujeres y hoy más que nunca puedo decirles que están acompañadas y siempre tendrán una aliada en la Presidenta y en su gobernadora, porque somos mujeres que gobernamos con empatía, con justicia social, pero sobre todo yo lo veo en todas y cada una de las acciones que realiza nuestra Presidenta con ese amor al pueblo. Por eso le refrendo mi compromiso de seguir trabajando para que nuestras familias mexiquenses tengan más y mejores oportunidades y que con el poder de servir lleguemos a los que más nos necesitan. Gracias, querida Presidenta, por tener en su corazón al Estado de México y siempre estaremos a su lado trabajando día y noche
por quienes más lo necesitan. Bienvenida, enhorabuena y que se sienta muy a gusto aquí en Sinacantepec. Muchísimas gracias. A continuación, hace uso de la palabra la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. ...2025 a la primera presidenta de México en esta entrega tan importante de esto que fue una promesa de campaña, un compromiso con las mujeres de México y que se está ya materializando en esta entrega de esta pensión. Y estoy segura que ustedes también están muy emocionadas porque lo que está pasando en este momento es histórico. Estamos frente a la primera presidenta con A, como la doctora Claudia Sheinbaum lo ha dicho, y la entrega de esta tarjeta, de esta pensión, significa el reconocimiento a la vida de ustedes, a la larga vida que ha significado, estoy segura, una historia de retos, de resistencias, de sacrificios, de trabajos, en una realidad donde a veces a las mujeres se nos ha dicho que no se puede o que no merecemos, o donde muchas veces no se reconoce esa labor que se hace en la casa, en la comunidad, en el campo, con las hijas, labor que ustedes han hecho a lo largo de su vida. Por eso es que se adelanta esta pensión primero para mujeres desde los 60 y 64 años, porque este reconocimiento al trabajo que todas ustedes han hecho es muy importante para cambiar la manera en la que nos vemos hombres y mujeres. Y yo quisiera aprovechar para decirles algo que les pedimos que nos ayuden a compartir. A raíz de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha presentado varias iniciativas y hoy en la Constitución existe de manera fortalecida la garantía y el derecho a las mujeres como iguales, porque hombres y mujeres somos iguales, merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y estoy convencida que en este segundo piso de la Cuarta Transformación va a haber un antes y un después para la vida de las mujeres. Y quiero decirles que las vamos a estar encontrando con lo que nos ha encargado la presidenta a la Secretaría de las Mujeres que están haciendo también. Estaremos buscándoles en el territorio, estaremos entregando una cartilla de los derechos de las mujeres, porque es muy importante que la perspectiva que tengan sus hijas, sus nietas, sea una perspectiva de mayor certeza de que lo merecemos todo, de que las mujeres y los hombres merecemos los mismos derechos y de que podemos construir una sociedad mucho más igualitaria donde todas y todos podamos convivir en paz. Y estas reformas que la presidenta ha presentado pues obligan en la Constitución y en una serie de leyes a que todas las autoridades garanticen la igualdad, garanticen la paz, la justicia para las mujeres y estoy convencida de que este es un paso sustantivo para la igualdad y un reconocimiento muy importante para la labor que ustedes han hecho, insisto, en su casa, en su trabajo, en su comunidad, en los distintos espacios donde inciden. Enhorabuena y que este tiempo de mujeres siga fortaleciéndose porque las mujeres son parte fundamental de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Solicitamos respetuosamente la palabra a la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias. Con su permiso, presidenta.
¿Están contentas de estar hoy aquí? Nosotros estamos más de que ustedes estén aquí. Saludo con mucho cariño a la maestra Delfina Gómez Álvarez, la gobernadora del Estado de México, a quien le tenemos un cariño especial por su sencillez, por su honradez y por ponernos el ejemplo de que con mucho empeño se pudo vencer al régimen de corrupción. Muchas gracias, maestra, por recibirnos esta mañana. Y en especial agradecer la presencia de ustedes, mujeres que nos acompañan en este evento. Es un honor regresar con ustedes aquí a este hermoso municipio, pues aquí en el Estado de México hay un gran legado del México profundo que resguarda las tradiciones de los nahuas, de los otomíes, tanto en las calles como sus festividades reflejan el alma de un pueblo que sabe cuidar la herencia prehispánica a través del tiempo. Muchas gracias por ese cuidado de nuestra cultura. Después de muchos años de malos gobiernos, el pueblo mexiquense decidió hacer historia y eligió la justicia y el bienestar como el camino a seguir. Aquí, en la entidad más poblada del país, refrendamos que la transformación es la ruta correcta por la cual vamos a seguir caminando. Los derechos conquistados por el pueblo ya están en la Constitución, es decir, los programas de bienestar ya son un derecho y son para ustedes, para que nunca nadie pueda quitarles estos programas o derechos. Y así como hace 6 años, arrancamos la pensión de adultos mayores en esta entidad, allá en Valle de Chalco, en el Estado de México también. Como mencionaba nuestra compañera Citlali, nuestra nueva secretaria de Mujeres, hoy es un día histórico porque iniciamos la entrega de tarjetas de la pensión Mujeres Bienestar a nivel nacional. Ayer la presidenta recibió a mujeres mazahuas del Estado de México en la conferencia de la mañana. Y el día de hoy está aquí con ustedes, con la encomienda que nos ha dado de que se haga este merecido reconocimiento al trabajo de ustedes de toda una vida, pues ustedes son el ejemplo de todas nosotras quienes venimos detrás. Por mucho tiempo las mujeres hemos sido el pilar fundamental de nuestras familias y también de nuestra nación. Por eso, con esta pensión, además de ser un apoyo económico, la presidenta de la República les reconoce el derecho a una vida digna. El día de hoy inicia la entrega a 108,000 mujeres registradas aquí en el Estado de México, que a partir de hoy van a recibir esta tarjeta del Banco del Bienestar. Se suman a 3.2 millones de derechohabientes que ya reciben un programa de bienestar aquí en este hermoso Estado de México. Adicionalmente, la presidenta nos instruyó poner en marcha 2 nuevos programas: Salud Casa por Casa, en donde ya iniciamos un censo para conocer su estado de salud de las personas mayores y de las personas con discapacidad, y en el próximo mes de febrero iniciarán las visitas de médicos y enfermeras para visitarles en sus hogares permanentemente y de manera personal. También, bajo la coordinación de la Secretaría de Educación, se implementa la nueva beca universal Rita Cetina para los estudiantes de secundaria, que esto también apoya a las mujeres, porque la mayor preocupación de las mujeres son nuestros hijos y los nietos. Así que también nos va a fortalecer a la familia y sobre todo las encabezadas por mujeres.
Así, de esta manera, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, impulsamos las mismas oportunidades para que ninguna se quede atrás. Vivimos un momento histórico donde las mujeres no solo somos visibles, somos parte de la historia. Por eso, cuando nuestra presidenta dice, llegamos todas, significa que todas tengan apoyo y bienestar. Ya es tiempo de mujeres. Aquí estamos. Muchas gracias. A continuación se llevará a cabo la proyección del video Programas de Bienestar. En el segundo piso de la Cuarta Transformación, los programas de bienestar continúan, se incorporan a la Constitución y se fortalecen con nuevos apoyos, como la pensión Mujeres Bienestar, que en enero de 2025 comenzará a entregarse a beneficiarias de 63 y 64 años, y la beca Rita Cetina. Procedemos con la entrega de tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar, a cargo de la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y la secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Reciben la derechohabiente de programas Mujeres Bienestar, Andrea Leticia Becerril Vilchis. La derechohabiente del programa Mujeres Bienestar, Audelia Jasso Arriaga. La derechohabiente del programa Mujeres Bienestar, Felipa Rosalina Martínez Renedo. Por último, recibe la derechohabiente del programa Mujeres Bienestar, Aurelia Carvajal Agustín. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes, estoy muy contenta. Iniciando el año con esta fuerza, energía que tenemos las mujeres mexicanas. ¡Arriba las mujeres! Me da gusto estar con ustedes. Fíjense que cumplimos
este 8 de enero, ya 100 días en el gobierno de la República. El día 12 vamos a hacer, este micrófono que no quiere quedarse, el día 12 vamos a hacer un informe en el Zócalo de la Ciudad de México, de los primeros 100 días de gobierno, porque nuestra responsabilidad es siempre informar, siempre estar cerca del pueblo, informar lo que hacemos, decir hasta dónde hemos llegado con lo que nos comprometimos, cómo hemos avanzado y cómo vamos a seguir avanzando. Nosotros ganamos la elección en el 2024. Pienso yo que por dos razones. Además, la ganamos con muchísimas personas que participaron. Por dos razones. La primera, porque nosotros dijimos que íbamos a dar continuidad a la transformación iniciada por el presidente López Obrador, que no iba a haber marcha atrás, que no íbamos a cambiar la forma ni el fondo de cómo se estaba gobernando. Y la segunda razón que dijimos de por qué, o que la gente reconoció en nosotros la posibilidad de seguir transformando, es porque dije que en el 2024 era tiempo de mujeres. Y en efecto, 2024 va a quedar grabado en la historia de México como el año de las mujeres mexicanas. Y el año en el que le dimos continuidad a la transformación. ¿Qué quiere decir la transformación? Porque hablamos mucho de que estamos viviendo un proceso de transformación en nuestro país, pero ¿qué quiere decir eso? Bueno, en el 2018 llegó al gobierno el presidente López Obrador y duró 6 años en el gobierno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cambió la manera de gobernar? ¿Cambiaron las formas en que se utilizaban los recursos del pueblo? ¿Cambió el que se acercara al pueblo el presidente? ¿O era igual que el pasado? Porque ¿qué pasaba con los gobiernos antes? ¿Para quién gobernaban? Para ellos. ¿Y para quién más gobernaban? Para los de arriba nomás. Los impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos en los gobiernos de antes del presidente López Obrador, pues se dedicaban a utilizar los recursos para dárselos a los de arriba y para quedárselos ellos mismos, ¿cierto o no? A esos gobiernos les llamábamos que eran gobiernos que pertenecían a un régimen de corrupción y privilegios, porque hicieron del gobierno los gobiernos de la corrupción. Hicieron de los gobiernos el que nada más les sirvieran a unos cuantos, a los más privilegiados de la sociedad. ¿Qué cambió entonces en el gobierno de López Obrador? Pues que los recursos del pueblo son utilizados para regresárselos al pueblo de México. ¿Y cómo le hizo? ¿A poco subió los impuestos? ¿A poco endeudó al país? Hicieran los mismos recursos, pues ¿cómo le hizo? Pues acabó con la corrupción, con los privilegios, y entonces los recursos alcanzan para destinárselos al pueblo. Fíjense todo lo que ocurrió entonces: pensión a todas y todos los adultos mayores, apoyo a los jóvenes de preparatoria,
apoyo al programa Sembrando Vida, a Jóvenes Construyendo el Futuro. Se hizo un tren en el sureste de México, se hizo un tren en el istmo de Tehuantepec, y todo eso con los mismos recursos, o más bien también cobrándole los impuestos a los que tenían el privilegio de no pagar impuestos, mientras todo el pueblo de México pagaba impuestos. Por eso decimos que es un gobierno de transformación. Nosotros, todos los mexicanos y mexicanas, tenemos una historia, compartimos una historia que viene desde los pueblos originarios, mucho antes que llegaran los españoles a nuestro territorio, de grandes civilizaciones que crearon a nuestro país, que todavía siguen resistiendo y que representan la esencia de lo que es México, los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Y también compartimos una historia de lo que fueron antes de esta transformación, otras transformaciones que hubo en México. La primera gran transformación, que es la independencia de México. La independencia de México, a ver, ¿quién sabe de héroes de la independencia? Por ejemplo, ¿alguno o alguna? Miguel Hidalgo y Costilla, que es considerado el padre de la patria, que un 16 de septiembre de 1810 tocó la campana de Dolores y llamó al pueblo a independizarse de la colonia española. ¿Quién más? Morelos, otro cura bueno, que escribió lo que es la base de todas las constituciones mexicanas, los sentimientos de la nación, que son el primero en todo el continente americano de decir: no debe haber esclavos ni esclavas. ¿Qué otros héroes de la independencia? Josefa Ortiz de Domínguez, pues claro que hubo mujeres también en la independencia. Fíjense, a ella se le conoció porque le dijo a Miguel Hidalgo que habían sido descubiertos antes de declarar la independencia de México. Dicen que dio unos cuantos taconazos y que con eso supo que habían sido descubiertos por los españoles y avisó que tenía que iniciar la independencia antes porque si no iban a ser detenidos. Pero en realidad Josefa Ortiz fue una gran líder de la independencia. En su casa se hacían reuniones. Ella luchó, después muchos años, siguió luchando por la independencia. Otra heroína de la independencia, Leona Vicario, una mujer que fue la primera periodista que escribía sobre la independencia y los derechos de las mujeres. Así que hay héroes y heroínas de esa primera gran transformación. Luego hubo una segunda transformación en México que se llamó la Reforma. ¿Quién es uno de los líderes de la Reforma? Héroes de la Reforma. Benito Juárez. ¿Quién era la esposa de Benito Juárez? Margarita Maza. Ayer en la mañanera hicimos un video sobre Margarita Maza. Ella no solamente fue la esposa de Juárez, sino que ayudó también a construir a nuestro país. La tercera transformación, ¿cuál fue? La Revolución Mexicana. A ver, ¿quiénes fueron héroes de la Revolución? Villa, Zapata, Madero, Carranza. La primera revolución social del siglo XX que transformó a nuestro país. ¿Saben cuántos países
en América Latina tienen tantas transformaciones como en México, sociales? Ninguno, solo nuestro país. Y después de la revolución, hubo gobiernos que, aunque no había democracia, pues dieron beneficios sociales, hasta que llegó un modelo que se llamó el modelo neoliberal, que se basó en quitarle todo al pueblo. Y como decíamos, gobernaron para los de arriba y se olvidaron de todo el pueblo de México. Hasta que llegó en 2018 el presidente López Obrador. Fíjense aquí en Sinacantepec, ¿cuántos beneficios sociales hay? Por ejemplo, aquí reciben la pensión adultos mayores 14,273 personas, de 65 y más. Reciben pensión a personas con discapacidad 2,066. Reciben el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 500 jóvenes. La beca de preparatoria, 6,282 jóvenes la reciben, todos los que estudian la preparatoria en Sinacantepec. Reciben también el programa Producción para el Bienestar, 2,225 campesinos. Reciben fertilizantes gratuitos, 2,341 campesinos. Y prácticamente todas las escuelas públicas recibieron un apoyo del programa La Escuela es Nuestra. Todo eso ocurrió en el gobierno anterior, porque cambió la forma de gobernar, como decíamos. Pues ahora nos toca a nosotros gobernar. Y son dos tareas muy importantes. La primera, continuar con la transformación que inició, no dar marcha atrás y seguir avanzando con la transformación. Y la segunda, reivindicar a las mujeres mexicanas que han hecho de este país lo que es hoy. A todas nosotras. Entonces, ¿qué quiere decir continuar con la transformación? Pues quiere decir seguir gobernando principalmente para los que menos tienen, para las que menos tienen. Porque cuando se gobierna para el que menos tiene, pues a todos les va bien. Esa es la frase de por el bien de todos, primero los pobres. Así se va a seguir gobernando. Quiere decir también que los impuestos que paga el pueblo de México se le regresan al pueblo de México y que nunca más en nuestro país queremos corrupción. Nada de que haya gobernantes que se queden con los recursos del pueblo. Todo el recurso de la gente se le regresa a la gente. Y el tercer principio dice: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Quiere decir que nosotros somos gobiernos del pueblo, trabajamos por el pueblo y para el pueblo de México. Eso es lo que significa el gobierno de la transformación. También quiere decir algunas otras cosas. Fíjense, en estos 3 meses que pasaron del último año ya con nosotros en el gobierno y el último periodo del presidente López Obrador, el Congreso de nuestro país aprobó muchas reformas. Reformas a la Constitución de la República. La Constitución, que es la Constitución de 1917, producto de la Revolución Mexicana, se dedicaron durante todo el periodo neoliberal a cambiarla. Por ejemplo, Pemex y CFE
que le costaron tanto trabajo al pueblo de México, pues lo que buscaron fue privatizarlos. La tierra buscaron privatizar, el agua buscaron privatizar, nunca reconocieron a los pueblos originarios. Pues ahora estamos regresando a la Constitución, la esencia de ser una Constitución del pueblo y por el pueblo. Entonces, les voy a platicar algunas reformas que fueron aprobadas. La primera, la reforma al Poder Judicial. ¿Sí saben lo que es eso? A ver, levanten la mano quien sepa lo que es eso. Bueno, les voy a explicar. ¿Quién es el Poder Judicial? Son jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son los que tienen la obligación de impartir justicia. Se divide el Estado mexicano en 3 poderes. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es la presidenta y su gabinete. La gobernadora Delfina Gómez, que vamos a darle un aplauso porque es mujer de lucha, compañera. La gobernadora y su gabinete, el presidente municipal que está por aquí y su gabinete, su cabildo. Ese es el Poder Ejecutivo. Somos los que ejecutamos. Después viene el Poder Legislativo, que a nivel federal es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. A nivel del Estado, pues es el Congreso del Estado y el Cabildo en el municipio. Bueno, ese es el Poder Legislativo. El Poder Judicial son los jueces. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha tenido algo que ver con algún juez o alguna jueza, lamentablemente. Qué bueno, la verdad. Los jueces son los que se dedican a resolver problemas civiles cuando hay un conflicto entre personas. Penales, cuando alguna persona es detenida por algún delito es porque un juez le dio una orden de aprehensión. El Ministerio Público investiga y un juez una orden de aprehensión. Hay jueces mercantiles y jueces de diversas ramas, pero ellos tienen la obligación de impartir justicia. Pues durante muchos años el Poder Judicial estuvo muy corrompido. ¿Ustedes han oído hablar de los jueces honestos? No hay muchos, ¿verdad? Habrá algunos, la verdad, por excepción. ¿Cómo se eligen a los jueces o se elegían? Pues por el propio Poder Judicial. ¿Quién elige a la presidenta? ¿Quién elige a los diputados, diputadas, senadores? ¿Y quién elige a los ministros? Pues antes la Cámara de Senadores. Y ellos a su vez a los jueces, a los magistrados. Pues ahora decidió el pueblo de México, con su votación a favor del proyecto de transformación, que por primera vez ya no van a ser decididos por el Senado, sino que todas y todos los mexicanos vamos a decidir quiénes son las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados, las y los jueces. Esa es la reforma al Poder Judicial. Así que el 1 de junio de este año vamos a votar entre todas y entre todos al Poder Judicial. ¿Les parece eso bien? ¿O mejor que sigan los senadores decidiendo? Por eso yo digo que vamos a ser el país más democrático del mundo. Dicen los de la oposición, los adversarios, que eso no es cierto, que somos autoritarios. ¿Cuándo va a ser que si el pueblo decide a los jueces, eso es autoritarismo? Eso es democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, una de las reformas que se hizo fue la reforma al Poder Judicial.
Otra es una reforma que dice que los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tienen derecho a que se les regresen sus tierras, su agua y tienen derecho a tener todos los derechos plenos en México, que los pueblos originarios regresen a ser reconocidos en nuestro país. ¿Qué más se reconoció? Por ejemplo, que el salario mínimo, que durante todo el periodo neoliberal no aumentó, y ahora aumentó con el presidente López Obrador y con nosotros, también aumentó, este año va a ser 12% más arriba que el año anterior, nunca su aumento esté por debajo de la inflación, que siempre sea más alto el salario mínimo en nuestro país, que siempre haya mejores salarios. Esa es otra reforma que hubo en el Congreso de la Unión. Otra reforma es que el pueblo de México tiene derecho a la vivienda, que haya vivienda para todos y para todas. Y vamos a cambiar la ley del Infonavit para que realmente pueda ser cierto eso, que todo el pueblo de México tenga acceso a la vivienda y que no siga la corrupción en muchas de las instituciones donde todavía están. Y así otras reformas a la Constitución y a las leyes. Y hubo una muy importante, que por primera vez las mujeres llegamos a la Constitución de la República. El artículo 4 de la Constitución dice que las mujeres tenemos derecho a la igualdad. Por primera vez se reconoce el derecho de las mujeres. Dice la Constitución también que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencias, que tenemos derecho a vivir en paz, que es importante que esté en la Constitución. Y otras reformas que hubo en la Constitución. Bueno, eso ha ocurrido en estos meses. Y yo me comprometí cuando estuve aquí en campaña que íbamos a hacer 3 nuevos programas de bienestar. El primer programa es este que estamos entregando el día de hoy. Que todas las mujeres cuando cumplan 60 años tengan derecho a un apoyo, a una pensión. Y eso lo vamos a llevar a la Constitución para que nunca nadie le pueda quitar ese apoyo a las mujeres. Este año iniciamos con las mujeres de 63 y 64 y después ya nos vamos a ir con 60, 61 y 62. Ahora, ¿por qué a las mujeres? ¿Por qué en este caso solamente lo damos a las mujeres? A ver, ¿quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos? Aunque deberían de ser los dos, los que cuidaran de los hijos, ¿cierto o no? La pareja, igual, porque se acostumbra luego que las mujeres somos las que ponemos la mesa, recogemos la mesa, lavamos los trastes, cuidamos de los hijos, está llorando el bebé y mientras lo cargamos ahí estamos lavando los trastes, ¿verdad? Pues no debe ser así, debe ser que se apoye la pareja, siempre. Pero la verdad es que pues llevamos muchísimos años siendo las mujeres las que atendemos a la familia. Ahí estamos cuidando siempre a los hijos, pendientes. No es un trabajo fácil, ¿verdad? Las que nos dedicamos solo a ser amas de casa, pues ahí estamos limpiando la casa, atendiendo la casa, viendo que el gasto alcance. Las que somos mujeres solas, pues igual, haciendo de todo, yendo a trabajar, o las que tenemos pareja, pero igual trabajamos,
pues saliendo a trabajar, pero ahí estamos dejando a los niños en la escuela y córrele al trabajo y después córrele a la escuela y luego córrele a la casa y luego hay que preparar la comida y luego dejarla desde la noche. Que la casa esté limpia, que esté levantada, que haya comida sobre la mesa. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? Que ya se enfermó, que ay viejito, que cómo estás, que... ¿Cierto o no? Entre todos deberíamos cuidar, pero las mujeres cuidamos. Luego llegamos a los 60 años, ya están grandes los hijos y la hija, el hijo nos dice, ay mamá, ay te encargo al nieto, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos, ya están mayores, un hijo mayor y una hija menor, 2 tengo. Tengo un nieto y no crean, soy presidenta, pero los domingos ahí mi hijo luego me dice, oye mamá, ¿me puedes dejar un rato? ¿Te puedo dejar un rato al nieto? En la tarde cuando regreso de las giras. Ahí estamos pues cuidando siempre, ¿verdad? Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? Tiene que ser reconocido porque, a ver, ¿qué hubiera pasado en la historia de México si no hubiera habido mujeres que cuidaran de los hijos, que cuidaran de la casa? ¿Verdad? Bueno, pues ahora sí reconocemos el trabajo de las mujeres. Y al llegar a los 60 años van a tener este apoyo que estamos entregando el día de hoy a las mujeres mexicanas. Porque si el pueblo de México es trabajador, las mujeres mexicanas somos doblemente trabajadoras. Así que con este apoyo, mujeres, pensión para mujeres bienestar, estamos reconociendo a las mujeres mexicanas. Ese es un programa social. El otro programa social es que todos los niños y niñas que van a escuela pública van a recibir una beca. Todos y todas. Nada de que unos cuantos sí y otros no. Todas y todos los niños que van de preescolar, primaria y secundaria van a tener una beca. Las familias van a recibir ese apoyo. Y también es un apoyo para las mujeres, si lo pensamos, ¿verdad? Porque siempre hay gasto en la casa cuando tenemos hijos que van a la escuela. El uniforme siempre es un gasto. La comida que llevan a la escuela siempre es un gasto. Que cualquier cosa que ocurre en la escuela, aquí Delfina es maestra, sabe que viene el 10 de mayo, que el 30 de abril, que siempre hay que si hay que ir disfrazado el 2 de noviembre, cualquier cosa, siempre son gastos, ¿verdad? Pues nosotros queremos que los niños y niñas de nuestro país vivan bien, tengan la certeza de que tienen todo para que no haya preocupación para ir a la escuela. Este año iniciamos con la beca para secundaria, para todos los niños y niñas que van a secundaria y luego ya nos vamos a ir a primaria y a preescolar. Entonces, este año todos los adolescentes de secundaria van a recibir su beca Rita Cetina, así se llama la beca, que son 1,900 pesos para la familia. Y si se tienen 2 hijos en secundaria, 700 pesos más por cada hijo y hija que hay en secundaria. Y así luego nos vamos a primaria y a preescolar. Además, nosotros creemos en la escuela pública. Ya ven que durante también todo el periodo neoliberal decían, es que son mejores las escuelas particulares. ¿Sí o no? Pues es falso. Las mejores son las escuelas públicas, la verdad. Quien quiera llevar a su hijo o a su hija a una escuela particular está bien,
pero el gobierno, el Estado mexicano, tiene la obligación de que la escuela pública sea la mejor de todas las educaciones. ¿Y saben qué? Así es, gracias, ¿saben a quién? A las maestras y a los maestros de México, que son como los segundos padres y madres de nuestros hijos mientras están en la escuela. Entonces, el segundo programa son las becas. El tercer programa se llama Salud Casa por Casa. A ver, ¿quiénes de ustedes ya recibieron la visita de un profesional, no, de un compañero servidor de la nación? ¿Quiénes? ¿No lo han recibido? Ya algunos por aquí. Bueno, nuestros compañeros y compañeras servidores de la nación, levanten la mano. Son lo mejor que tiene el gobierno, los compañeros y compañeras servidores de la nación. Fíjense, ellos y ellas están todo el día en territorio, tocando casa, apoyando, hicieron las inscripciones para el programa que estamos entregando el día de hoy. Son el corazón del gobierno de la transformación. Ellos y ellas están visitando las casas de todas y todos los adultos mayores. Tocan a la puerta y les levantan un cuestionario. En ese cuestionario les preguntan cuestiones principalmente de salud, que nos ayudó la Secretaría de Salud a hacer este cuestionario. ¿Para qué? Bueno, porque a partir de febrero, porque ya estamos contratando médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, a partir de febrero van a recibir por siempre y para siempre una visita mensual o de cada 2 meses de una enfermera, enfermero, maestra, perdón, doctor o doctora. Siempre van a recibir en su casa una visita. Vamos a llevar la salud hasta su casa, al médico, a la médica, al enfermero, a la enfermera, hasta su hogar. Ahí, ¿ellos qué van a hacer? Van a tomarles los signos vitales, van a ver su estado de salud. Si es necesario, les van a recetar algún medicamento y si no, los van a llevar al centro de salud o los van a llevar a un hospital si es algo que consideran que requiere mayor atención. Entonces, este programa se llama Salud Casa por Casa, para prevenir la salud, que si hay diabetes, por ejemplo, pues atenderla a tiempo para que después no haya complicaciones. Y si se tiene alta presión, pues se pueda atender a tiempo y después no haya complicaciones. Y después, ya a partir de mediados del próximo año, junto al Banco de Bienestar va a haber farmacias del bienestar para que puedan ir a recoger ahí sus medicamentos gratuitos, todas y todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Ese es el tercer programa de bienestar. ¿Qué más estamos haciendo con la maestra Delfina? Aquí en el Estado de México estamos fortaleciendo los centros de salud y los hospitales. Ya estamos haciendo una compra adicional de medicamentos y aquí en el Estado de México vamos a iniciar con un programa en donde la mayoría de los centros de salud tengan laboratorios para poder tener exámenes médicos ahí. Y de ahí puedan tener sus resultados y se les pueda dar mejor la atención a la salud que se requiere. Ese es un programa que inicia este año aquí en el Estado de México. ¿Qué más viene con la transformación? Vamos a hacer en total en el país 1 millón de viviendas. Ya vamos a ir poco a poco en cada municipio para que haya viviendas suficientes para los mexicanos y las mexicanas y un programa especial que se llama Mejoramiento de Vivienda, para que puedan tener el apoyo para mejorar su vivienda como un crédito, pero un crédito a 20 años sin pago de intereses. Es muy poquito lo que se tiene que pagar cada año si uno tiene acceso a este programa de mejoramiento de vivienda, entre otros programas de mejoramiento para el bienestar.
Todo eso es lo que llamamos los gobiernos de la transformación. Le llamo yo el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Por qué el segundo piso? Pues porque el presidente López Obrador puso los cimientos, puso el primer piso y nosotros estamos construyendo sobre el segundo piso, sobre el primer piso, el segundo piso de la transformación. Y así como decimos que este es un gobierno del pueblo y por el pueblo, también decimos este es un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Y eso quiere decir que nos vamos a dedicar los 6 años a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Por ejemplo, este año se lo estamos dedicando a las mujeres indígenas de México, así se llama, el Año de la Mujer Indígena. Y durante todo el año vamos a hablar de lo que significa las mujeres indígenas del pasado, desde antes que llegaran los españoles a México, y las mujeres indígenas de hoy, que transmiten la lengua, que transmiten las costumbres, que transmiten lo que tenemos las mexicanas y los mexicanos, que es fraternidad, que eso es algo que no tiene muchos pueblos del mundo. Eso lo tiene el pueblo de México y eso es gracias a las mujeres indígenas, a los pueblos originarios de nuestro país. Por eso decimos, o dije cuando llegué al gobierno, que no llegaba sola, porque no llego sola como mujer al gobierno. Sí, soy la primera mujer presidenta, pero no siento que llegué yo sola, que llegué ahí nada más. Llegamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia de la República, todas. Para que en la escuela las jovencitas digan, yo también soy mujer presidenta. Para que ustedes en su casa digan, llegamos todas las mujeres y también aquí en esta casa hay mujer presidenta de la República. Para que ustedes en la calle digan, hay mujer presidenta de la República. Somos mujeres presidentas de la República todas, porque así me siento yo, apoyada por todas las mujeres de México, por todas las niñas, por todas las jóvenes, las adultas y las adultas mayores. Que nadie nunca nos diga jamás, nadie, calladita te ves más bonita. Eso no, esos son dichos del pasado, eso ya no es real aquí en nuestro México de hoy. Las mujeres tenemos voz y tenemos derecho. Que nunca nadie nos diga, a ti es a la única que te toca lavar los trastes. No, a todos nos toca lavar los trastes en la casa, a todas y a todos. Eso es parte de la recuperación del derecho de las mujeres. Que no le digan a una hija nuestra que ella no puede ser doctora, o que no puede ser ingeniera, o que no puede ser policía, o que no puede ser bombera, que porque es mujer. No, nacimos mujeres, pero también podemos ser todo lo que queramos ser. Nadie puede quitarnos nuestros sueños ni nuestros derechos. Por eso siempre digo que llegamos todas y que las mujeres podemos ser en la edad que tenemos lo que queramos ser. Las mujeres podemos ser ingenieras, podemos ser doctoras, podemos terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, podemos ser lo que queramos ser, que nunca nadie nos diga que no. ¿Saben qué podemos ser? Hasta presidentas de la República. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que vivan las mujeres mexicanas! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.